Mamás, bienvenidas a su programa Ser Mamás, recordándoles que este programa lo hacemos con todo el amor y con todo el corazón para ustedes, para estar ahí, llevándoles toda esta buena información en este proceso de crianza con sus hijos. Hoy de nuevo nos acompaña la doctora Ana Cristina, trayéndonos pues un tema de mucho interés para todos, que es cómo acompañar esa alimentación de nuestros hijos de una manera asertiva. Entonces, doctora, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, me encanta estar acá y poder compartir con finalmente quienes son las que cuidan a nuestros niños en la población pediátrica. Así es. Muy importante las mamás. Bueno, Doc, de nuevo muchas gracias, Doc. En el programa anterior habíamos hablado de cómo iniciar la alimentación complementaria, pero yo creo que el tema que vamos a tratar hoy es más importante. Es ese acompañamiento de la familia o de ese cuidador o de esa persona que está a cargo de los alimentos del niño. Entonces, ¿cómo acompañar ese proceso de alimentación? ¿Qué tan importante es eso? Es todo. Yo creo que este mundo ha hipertrofiado para mí de una manera absurda la importancia de los alimentos por encima de la importancia de la manera. Nos obsesionamos con que esto es malo, lo otro no se puede, que hay que comprar lo orgánico, que natural, que esto, con listas, mercados, casi que el mercado se volvió interminable porque hay que comprar una cosita aquí, otra por allá. Sí. Y no nos estamos preocupando por lo más importante para determinar que nuestros niños terminen teniendo una relación adecuada con la comida, y es cómo acompañar este proceso, cuál es el papel de nosotros como adultos. Y cuando hablo de adultos hablo de abuelos, hablo de papás, de hablo cuidadores, de profesores, hablo de cuidadores escolares, hablo de las guarderías, hablo de todos los que tengamos que ver con la alimentación y los momentos alimentarios de los niños. Así es. Entonces, doctora, hablábamos en el programa anterior cómo empezar la alimentación complementaria. Hablamos que muchas veces el niño no recibe esos alimentos por la mamá, porque ya sabe que la mamá es solamente fuente como de leche y que prefiere a veces recibir los alimentos de otras personas, puede ser papá, abuela, cuidador. ¿Cómo dar ese paso? O sea, ¿cómo mezclar a esas personas en ese proceso? ¿Qué tan importante es que toda esa familia haga parte de ese alimento, de ese acompañamiento del niño? Entonces, tenemos que entender que los primeros 6 meses el niño por lo general está en una dieta láctea exclusiva, que es ajena a la dieta de los demás, o sea, nadie más vive de leche el resto del día, para paralelamente o gradualmente tener un proceso en el que se va a incluir en la dieta del hogar. Esa es la meta. Si la dieta del hogar no es adecuada, el problema o la idea no es hacer que el niño vaya todo el día por otro lado, sino preguntarnos qué estamos haciendo en la casa para que el niño pueda comer ahí. Lo dije la vez pasada, si lo que uno come es tan malo que no se lo puede dar al hijo, ¿por qué se lo está comiendo uno? ¿Cierto? Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que hay unas responsabilidades que Elin Satter, que es una nutricionista terapeuta de familia que trabaja en Estados Unidos, tiene una hermosa página web, Elin Satter Institute. Ella ha recalcado que lo que perseguimos al iniciar todo este proceso de alimentación con los niños no es solo nutrirlos, no es solo darle comidas, sino enseñarlos a ser competentes con la comida. ¿Y qué es un niño competente con la comida? Es un niño que se siente a gusto comiendo, que come y acepta con naturalidad la mayoría de las comidas que comen las personas que le rodean, que disfruta, que sabe descartar o rechazar con gentileza los alimentos que no le gustan, porque tenemos derecho a que no nos gusten ciertas cosas, que se sabe comportar en una mesa y que sabe disfrutar la comida. Lo bonito de esto es que se ha demostrado que si educamos a un niño para tener una competencia alimentaria, que esto es lo que llamamos competencia alimentaria, se va a convertir en un adulto competente alimentario. Y los adultos que tienen una buena competencia con la comida, o sea, que se relacionan adecuadamente con la comida, son adultos más saludables, con un peso más saludable, con mejores indicadores bioquímicos de salud como son el colesterol, el azúcar, y que disfrutan más el momento de comer. Y comer no es algo que hagamos una vez al mes, es algo que hacemos diario varias veces al día. Hay que retomar el aspecto social de la comida. Creo que estamos en una era que volvió la comida muy nutricional, y comer es por encima de todo un acto biológico, secundariamente social y en tercera medida nutricional. Pero comer tiene que tener protagonismo en lo social. Entonces, lo que propone el INSATER es que hay unas tareas que tiene el adulto y hay unas tareas que tiene el niño, y eso lo debemos respetar. El adulto hace las tareas de adulto, el niño hace las tareas del niño. ¿Cuáles son esas tareas?
El adulto es el que decide qué come el niño, el adulto es el que merca, el adulto es el que sabe qué se compra en la casa, y si no sabe debe pedir asesoría, debe asesorarse, pero no solo para mercar para el niño, porque hay adultos que saben que comen mal y lo que hacen es ir a comprar unas cosas buenas para el niño y es un cajoncito del niño y el resto de la casa es un despelote. Así es. Y después se sienten mal porque el niño quiere comer lo que todos comen. Es que comió lo que no era para él sino para el hermanito. No, o sea, el mercado debe ser adecuado para todos, ¿cierto? Para toda la familia. Entonces el adulto decide qué come el niño, el adulto decide cómo come el niño, entonces decide cómo empezar dando, cuál es el momento de ya ir soltando a ese niño, cuando el niño ya le pide a uno que quiere comer solo, hay que dejarlo comer solo, decide cómo son los modales, cuáles son las reglas que se ponen en la casa para comer, ¿cierto? En el momento de estar en la mesa. El adulto decide cuándo se come, eso no se da en la etapa inicial, cuando los niños son pequeños en la época de la lactancia, porque el niño se lacta libre demanda, pero cuando ya empezamos a establecer la complementaria, empiezan a aparecer unas condiciones, hay momentos que son para comer. Así es. ¿Cierto? Y el adulto decide dónde se come, en la mesa del comedor, incluso los refrigerios. Puede que no en la mesa del comedor, pero sí sentados, no es algo que se va haciendo comiendo por toda la casa, que me van persiguiendo. Yo paro, hago una pausa y me siento a comer. Entonces, el adulto es el encargado del qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Listo? ¿Y el niño de qué se encarga? El niño tiene tareas. El niño decide si come o no. Lo más importante. Hay veces que el niño no quiere comer. No quiere. El niño decide cuánto come. No es ningún comité científico, ni el comité ni el librito de crecimiento y desarrollo que me dieron que por ahí dice que se tiene que comer medio pocillo o un pocillo. No, es el niño. Y el niño decide qué se come de lo que le sirvan. O sea, el niño no es el que dice, mérqueme esto, ni solo esto con esto, no. Pero cuando le ponen un platico o hay una opción de servirse y hay varios alimentos que se le sirven, él decide qué se come de ahí. Él elige qué necesita y qué le gusta. Cuando uno practica adecuadamente este manejo, que es la teoría de división de responsabilidades en la alimentación, las cosas van a evolucionar adecuadamente. Fluyen Y súper con bien. mucha seguridad los niños van a ser competentes a la hora de comer. Eso fluye solo. Pero entonces a mí me podrían decir, doctora, pero entonces si no quiere comer no le doy. Se sienta, se le sirve, obviamente al niño hay que, a veces cuando yo estoy jugando muy bueno, pues no es bueno separarme de un momento para otro. No quiere comer y ya, no, lo sentamos en la mesa, lo ofrecemos, pero no lo presionemos. Obviamente, lo que no se vale es que el niño a la hora dice, mamá, tengo hambre. Tranquilito, espérate hasta la hora del algo. Hay unos tiempos alimentarios establecidos. Establecer esas rutinas. Empieza a encontrar un refugio en un momento que no es el adecuado y con los alimentos que él quiere comer y ya, pues no va a valer la pena meterse en la dieta del hogar, ¿cierto? ¿Para qué voy a comer con todos? Carne, papa, arroz, ensalada, si yo a la hora abre la boca y me dan unas galletas. No está mal que las galletas sean el algo, pero a la hora del algo. ¿Cierto? O sea que es muy importante establecer como esas horas, esos horarios de alimentación en todos los niños. Tiempos alimentarios que por lo general son desayuno, media mañana, almuerzo, algo y comida, en algunas situaciones merienda, ¿cierto? Y que por lo general deben ser tiempos alimentarios en familia. Yo sé que es muy tentador tratar de darle la comida primero al niño para después sentarse a comer. Es muy tentador, muchas estrategias, pero la mayoría de los niños en los que uno no está como un loco tratando de embutirles la comida o dándoselas incluso a edades que no se debe dar, comen solos y van solos y pueden participar de la acción de estar en una mesa sentados y la mamá puede comer al mismo tiempo sin ningún problema. Se los digo como mamá, porque eso sucede en la mesa de mi casa, ¿cierto? Entonces, sin presionar, sin castigar, sin decir si no comes no hay postre, utilizando sin premios ni castigos con los alimentos. Sí, yo creo que es dejar fluir el tema con estructura. El papel de los adultos es la estructura y eso es muy importante. No hemos hablado de algo muy importante que debe estar en la alimentación de un niño para que esté bien nutrido. O sea, sabemos que está la proteína, están los carbohidratos. O sea, ¿qué no puede faltar en ese para que todos los grupos de alimentos deben estar, ¿cierto? Son 6 grupos de alimentos. Cereales, proteínas, dentro de las proteínas están las carnes, los granos, ¿cierto? Y el huevo, frutas, verduras,
grasas y leche, ¿cierto? Son los 6 grupos de alimentos. Entonces debe haber una variedad de ellos, de esos grupos de alimentos. Es muy importante y rotarlos en todos los tiempos alimentarios. Entonces en un plato de un almuerzo de un niño debe haber cereal, debe haber arroz o plátano, papa, ¿cierto? Debe haber una fuente de proteína y debe haber verduras. Pero no significa que él se tenga que comer todo lo del plato ni que vaya a comer de todos los alimentos en todas las oportunidades. No siempre. No siempre. Siempre el niño va a escoger qué comer y qué no. ¿Qué hacer en este caso cuando un niño es muy difícil con la comida y que de verdad estamos en una angustia donde decimos, mi hijo no come nada? Porque muchas mamás están en ese momento de que, ¿qué hago con mi niño que no come? Yo creo que por ahí dicen que los pediatras comemos de que los niños no coman, ¿cierto? Es una de las citas más frecuentes. Y las investigaciones han demostrado que la mayoría de las veces que creemos que un niño no come bien o lo suficiente, es más una creencia que una realidad, es un problema de percepción, ¿cierto? No come como yo quisiera que comiera, no como debe comer, y por eso es muy importante delegarle a él el cuánto, ¿cierto? Bajo un seguimiento médico adecuado, obviamente, que esté percibiendo que el crecimiento del niño está bien, todo esto, ¿cierto? Y ¿qué pasa cuando ya se está presentando una condición extrema, que yo lo digo, es una hora, la hora de la comida se vuelve la hora de la desgracia? La pesadilla La de toda pesadilla. la familia. Cuando ya está pasando esto, generalmente si nos ponemos a mirar es porque ya esta división de responsabilidades de la que hablamos se alteró por completo. Es el típico niño que come a la carta, que come lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, y con tal de que coma, entonces cuando no come se le suple con otro alimento. Entonces ahí es más difícil el proceso, hay que restaurarlo. Bueno, Doc, entonces vamos a seguir hablando de este tema, pero entonces después de un corte comerciales vamos a contarles a los papás qué hacer con estos niños en los que tenemos la percepción de que realmente no comen. Ya regresamos entonces de nuestro primer corte a comerciales. Bueno, y regresamos de nuestro corte a comerciales, saludando a todas las personas que nos ven a través de la Corporación Oriente TV y a las personas que nos ven en toda el área metropolitana, Doc. Veníamos hablando de estos niños como problemas a la hora de la comida, que realmente muchos papás tienen la percepción de que no comen. Hay casos extremos que se presentan que realmente el niño no ingiere muy poca cantidad de alimentos para el requerimiento, para la edad, para el peso, para la talla. ¿Qué hacer en ese momento? Porque yo creo que es un problema que afecta a toda la familia, la salud mental, emocional, física, de toda la familia. Entonces, lo primero es una consulta acertada, con un personal acertado que sepa decirme y tranquilizarme. O sea, inicialmente donde un pediatra. Decirme, bueno, eso es realmente un problema de percepción tuya, tienes que estructurar ciertas cosas, o decir si en realidad hay un problema, porque tan mal haríamos también con el niño que tiene un problema y una situación que lo pone en riesgo, seguir diciendo, no pasa nada, no, tampoco. Es lo primero. Y en segundo lugar, pues a estos niños hay que individualizarlos. Ahí cuenta mucho el temperamento de los niños también, es una variable que hay que tener bien. Muchos de los trastornos de la conducta alimentaria de los niños altamente selectivos para comer, o de niños con situaciones de alimentación complicadas, ameritan tratamiento psicológico con mucha frecuencia. Entonces ahí es consultar con personal experto que tenga un buen grupo de trabajo, personas para recomendar, que puedan trabajar para a la par ir trabajando el proceso nutricional, porque mientras el niño restablece unos hábitos adecuados, tampoco lo podemos dejar sin comer y perjudicándose nutricionalmente. Pero yo creo que ya es algo más, es más el menos que el más. Yo llevo 10 años haciendo consulta de nutrición infantil. Yo me dedico solo a la consulta de nutrición. Y si te digo que he tenido niños en los que se ponga en riesgo la salud. ¿Y la vida? La salud del niño. No estoy hablando del aspecto social, porque niños con dificultades sociales por su manera de comer, muchos. Pero en los que se ponga en riesgo el aspecto de salud, si he tenido 10 niños. Muchos. En 10 años de consulta, son muchos. Son muchos. Son más el menos que el más. La mayoría son niños
que con unas buenas pautas, con una estructura, lo que pasa es que a veces los adultos exigimos cosas que no suceden. Tengo un hijo, yo soy un despelotado con la comida, no tengo horas, no tengo horarios, no quiero tenerlos, no me interesa, pero quiero que mi niño los tenga. Pues Todo parte del ejemplo. Los niños aprenden más de lo que uno hace que lo que uno dice, ¿cierto? Nunca me ven comer, nunca me ven organizado. Yo llego y digo, ay, hoy no almorcé porque tenía mucho que trabajar. Entonces, ¿qué esperamos de ese niño? Paradójicamente es un trabajo muy difícil porque hay que hacer cambios en el hogar y esos cambios muchas veces no son bien recibidos. Yo más bien quisiera una droga que me pusiera al niño a comer verdura, o unas vitaminas que me eviten que coma las verduras, o algo mágico que me saque del problema. Que inciten al niño a que se le abra el apetito y ya. Y no es un problema de apetito. Cuando uno habla con los papás con tranquilidad, le dicen, no, pero es que si son chucherías, él sí come. O sea, no es un problema del apetito, es un problema de selectividad y de estructura, ¿cierto? Hablando de selectividad, Doc, hay niños que de pronto son muy escrupulosos. Yo conozco niños que les da fastidio, por ejemplo, las cosas húmedas o con textura así pegajosa a la hora de comer, o les da pereza ensuciarse, porque hay niños que no les gusta ensuciarse y se limpian y no les gusta coger los alimentos con la mano. ¿Qué hacer con estos niños? Hay comportamientos muy innatos y comportamientos muy adquiridos. Yo pienso que hay una gran dificultad con aceptar que el niño en nuestro medio come con la mano, y así es que debe comer. Es que los niños, a mí me dicen, no, doctora, es que él no puede comer solo porque él no coge la cuchara. No, ni más faltaba que un niño de 8 meses tiene que coger una cuchara, pero entonces hay una gran dificultad de los cuidadores por aceptar que el niño come con la mano, que se va a ensuciar, que va a embarrar, que va a regar, ¿cierto? Entonces seguimos cuchareando y ya después estos niños, o niños que limpiamos todo el tiempo, entonces aprenden y no son toleran, conductas ¿cierto? aprendidas. Así como hay cosas muy innatas, hay niños que se les dificulta, ¿cierto? Entonces existen alternativas de terapias, no sé en nuestro medio qué tan necesarias son muchas veces terapias que pueden hacer que el niño fluya de una mejor manera con estas sensaciones, texturas o problemas. Sí, hay niños que son muy hipersensibles y tienen esos problemas, entonces también yo creo que eso es una angustia para la familia. ¿Qué hacer con estos niños a la hora de comer? Pero yo sigo pensando que el problema tiene que ver más con la estructura de la alimentación que desarrollamos desde las primeras etapas. Bueno, Doc, hablábamos que los niños se deben sentar en la mesa con toda la familia a comer. Cuando papá y mamá trabajan y la alimentación del niño está a cargo de terceros, puede ser abuelo, abuela, cuidador, ¿qué hacer en ese caso? ¿Cómo delegar como esa tarea, esa función? ¿Qué hacer ahí? Que se sienten con él. O sea, los papás y las mamás no podemos permanecer 24 horas con nuestros hijos, y es innegable. Yo trabajo, yo voy al consultorio, muchas veces la hora de la consulta más adecuada es la hora del almuerzo. Entonces, pero hay algo muy claro, las personas que se encargan de mis hijos en los momentos que yo no están han recibido muy claro el mensaje de mi parte. Ustedes no se sientan a dar comida a los niños, ustedes se sientan a comer con ellos. Y la misma comida, ¿cierto? Tenemos que tener confianza, porque si no tenemos confianza en nuestros cuidadores como para que se puedan sentar en una mesa a comer con ellos, no sé si sean los cuidadores que van a estar cuidando a nuestros hijos. Para mí ese mensaje es muy claro. Hay que sentarse y el lugar del niño en la mesa es la mesa de la casa con todos, no es la televisión, ni por allá entretenido, ni persiguiéndolo. Es establecer un lugar, establecer la rutina de la mesa. Obviamente, de vez en cuando nos gustaría comernos una pizza viendo televisión. No estoy hablando de que nunca vamos a hacer nada, pero que sea más la excepción y la situación muy esporádico, especial, y las crispetas, pero que vamos a que sea algo rutinario. Algo rutinario. Cogerlo como un hábito. Sí. Dejar esos hábitos a un lado. Doc, yo creo que hay un momento donde todos los padres de familia nos causa como temor y preocupación, y es el momento de escolarizar a nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Yo creo que eso es un momento que a todos nos llena de angustia, de temor, porque cambian muchos aspectos de la vida de la familia y del niño, y uno de ellos es la alimentación. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo manejar? ¿Cómo darle manejo a la alimentación en esa etapa escolar? Lo primero es no anticiparse mucho, es verlo como una buena oportunidad, ¿cierto? La mayoría de los procesos de sociabilización de los niños se mejoran en un ambiente social, y la comida hace parte de un acto social. Es importante reconocer que paradójicamente, aunque los sitios y las instituciones educativas tienen muy buena formación en manejo de niños en muchos aspectos, la formación que tienen en acompañamiento de tiempos alimentarios no es la más adecuada. Nadie le ha enseñado a un profesor, ni se ha sentado con un profesor, o diría yo que en muchos de los lugares donde están los niños, a decirle: vea, su rol en el comedor es este, se actúa de esta manera, lo que se espera de un niño es esto, así como lo hacen con las otras materias. Un profesor de matemáticas tiene muy claro lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer en las clases.
Entonces, ese es un trabajo por recapitalizar muy importante, como llamar atención sobre la formación de los acompañantes en los tiempos alimentarios en cuanto a cómo se acompaña un tiempo escolar alimentario. Y lo otro es no anticiparse mucho, verlo como una oportunidad, porque muchas veces vemos mamás, es que en los términos generales, si un niño está haciendo las cosas bien en la casa, no debería haber por qué pasar nada maluco en el colegio. El problema es que muchos niños en la casa no están haciendo las cosas bien. Se les da la comida, se les da lo que quieren, viven a la carta, que es uno de los grandes problemas que tenemos, comidas a la carta como en un buffet y restaurante. Entonces, obviamente, si mi hijo es uno de esos, tengo un temor enorme al momento en que yo voy a llegar al colegio, y no puedo esperar que el colegio sea el que me va a resolver esta situación, porque esto puede volver más complicado el ingreso escolar, ¿cierto? Claro. O sea que yo recomendaría que si los papás detectan este problema, la consulta debe ser mucho antes del ingreso, para no dificultar el ingreso. Y contrario a lo que muchas veces quisiéramos como por instinto, es ir a decirle a la profesora, mira, es que el mío es el que come mal y hace las cosas mal y yo no sé qué, en vez de sobrealertar a la profesora, yo la recomendación general que doy es no diga nada, espere a que le digan, porque paradójicamente muchos de esos niños que en la casa ponen condiciones, hay que darles la comida, no comen nada, en la escuela se les acaba funcionan perfecto. Claro. Y como la profesora no está predispuesta, porque si ya hay algo de predisposición, ya hay algo de ansiedad para acompañar a ese niño, claro, ya le empiezo a insistir más. Como no está predispuesta, inclusive las mamás me dicen a mí, yo no sé si creer, doctora, que come tan bien en el colegio, porque me dicen que come unas cosas que en la casa nunca se comen. Claro, no, y el patrón de imitación, ver los otros niños comiendo. No empiecen a preguntar cuánto comió, si comió, qué dejó, cuánto dejó, eso para qué sirve, ¿cierto? Lo importante es que si hay algo que llame la atención del profesor, que amerite algo, el profesor con toda seguridad me lo va a comunicar, como en las otras esferas, como en matemáticas, como si yo dijera, ¿sí sumó o no sumó? ¿Cuánto sumó? Al mes me están sacando del colegio, me están poniendo profesor de refuerzo, claro, ¿cierto? Entonces es algo que se debe manejar como sin preguntar diario, con un conducto regular, sin poner mucha ansiedad en el proceso. ¿Qué se recomienda? No forzar a los niños a comer. Esto típico, hasta que no comas, en el colegio no sales a recreo. Entonces ya solo el niño no va a querer comer, no va a querer ir al colegio porque es que no tiene recreos, ¿cierto? Si no comes, no sé qué, empiezan a surgir un montón de estrategias que son inadecuadas para el manejo de los niños. Si ese comportamiento se está perpetuando incluso en el colegio, una vez más hay que consultar para involucrar a los cuidadores con unas herramientas asertivas para acompañar el proceso. Mejor dicho, el mensaje está claro, Doc, y es acompañar de una manera adecuada con los profesionales adecuados todo ese proceso de alimentación con los niños cuando vemos que tenemos problemas. Sí, una vez más. Es verdad, ¿no, Doc? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un mensaje para estas familias que de pronto están en problemas con la alimentación o que se sienten mal porque creen que de pronto no están haciendo una buena tarea con la alimentación de sus hijos. Yo les diría que no esperen a que haya problemas de salud en los niños. Muchas veces los médicos, si no percibimos un problema de salud, no nos parece. Cuando hay un problema de alimentación, el solo hecho de que esté afectando la dinámica familiar, la hora de la comida que es tan importante, deben consultar. La primera consulta con pediatra es importantísimo, pues porque generalmente los llevan a médico general, que luego que, entonces yo creo que lo inicial cuando vemos estos comportamientos es que un pediatra determine si ese niño realmente tiene problemas de peso. Pero el problema debe ser ese, porque es que muchas veces los pediatras, si no ven un problema de peso, para ellos no hay un problema, ¿cierto? Y no quiere decir que no exista el trastorno de la conducta alimentaria, existe, claramente el niño vive, pero de las 2 o 3 cosas que come, y eso no hace que sea más fácil para la familia vivir ese momento. Entonces, si ellos siguen pensando que hay un problema y que la manera de comer del niño se ha convertido en un problema, no hablo solo de enfermedad orgánico, sino de un problema que afecta la dinámica de la familia, es importante consultar con personal especializado. Consultar. Bueno, Doc, nos queda muy claro su mensaje. Doc, de pronto muchas familias estarán preguntando dónde conseguir a la doctora Ana Cristina, nos quedan muchas dudas que queremos resolver con ella, ¿dónde la podemos encontrar? Pues yo trabajo en mi consultorio, allá me pueden encontrar. ¿Dónde estamos ubicados? Pues yo estoy ubicada en Ciudad del Río, en la Torre Médica de Salud y Servicio, consultorio 1505-366-5365. Allá atiendo la consulta normalmente y
allá es básicamente donde estoy. Bueno, doc, toda la información va a aparecer en pantalla por si de pronto ustedes, familias, quieren resolver dudas con la doctora Ana Cristina. Allá está el consultorio de ella, doctora. Muchas gracias por haber estado Gracias a con nosotros. ustedes. Bueno, familia, y para ustedes un abrazo muy grande. Muchas gracias por siempre preferirnos y por estar con nosotros. Feliz día.